Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, estimados estudiantes. Confirmando. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Miss. Muy bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Josefina. Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco de lo que hemos trabajado ya la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué tema hemos desarrollado? ¿Qué hemos hablado? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿No me crees? Mira la cámara. Ya, jefe, yo tengo una solución que viene a ser a todo, ¿ya? El chavo dice que no va a celebrar fiesta 4 porque él es venezolano. Y no se le A ver, ¿quién recuerda? Percy, ¿levantaste la mano? ¿De Yanira? ¿Levantaste la mano? ¿De Yanira? De la tiltación grave, estrújala y sobreestrújala, Miss. Muy bien, hemos hablado sobre la tildación general, ¿cierto? Para yo desarrollar y para poder tildar las palabras, Qué bueno que a pesar de todos los problemas y todas las adversidades, siempre salgas adelante. Yo te veo. ¿qué es lo que yo debo de tener en cuenta, chicos? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Ya, señora, tranquilo. Buena mano. ¿Qué yo debo de tener en cuenta para desarrollar una tildación general? Tú tienes que estar presente. Tú siempre vas a ser mi yerno favorito. Y por eso estoy acá. Si tú me hubieras llamado, yo no venía. Vamos a conversar un rato fuera. Rato, mamá. Bueno, has estado conmigo. Espero que la pases bien. Disfruta con tus familiares, tus amistades, tu enamorado. Solo no le vayas a decir que ayer nos vimos. Miss, hay un micro encendido, creo. No se logró escuchar bien. Pero cúmplelo. No como todas las promesas que me hiciste. A ver, les mencionaba, para nosotros desarrollar y tildar correctamente las palabras basadas en tildación general, ¿qué es lo que debo de tener en cuenta? A ver, Aurora, ¿levantaste la mano? Sí, Miss. A ver. ¿Cómo se llama? Las comas, los acentos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Disculpa, no te logré escuchar bien.
Tener en cuenta la tildación, los puntos, la coma. No. A ver. La clase pasada hemos hablado sobre la tildación general, ¿cierto? Donde nos hemos basado en diversos criterios para yo tildar correctamente una palabra. ¿Qué es lo que yo debo de tener en cuenta para yo tildar una palabra? Porque tildación general, ¿de qué tipo de tildación Profesora, estamos? buenas ¿Qué tardes. tipos de tildación hay? Buenas tardes. Tildación aguda, grave, esdrújula y sobresdrújula, Miss. Muy bien. Aguda, grave, sobresdrújula. esdrújula y sobresdrújula. Tac. Ahora, en base a esta tildación, ¿yo qué debo de tener en cuenta para poder tildar, por ejemplo, una aguda? Para yo decir que una palabra es aguda, ¿qué debo de ser? Que termina en N, S o vocal. Debo de ver su terminación, ¿cierto? Debo de verificar si termina en NS, pero yo debo de verificar primero si termina en NS o vocal, o ¿qué debo de verificar también? Aparte de ver su terminación, para yo ver su terminación, debo de ver otra cosa también. ¿Qué es lo que yo debo de ver? Si lleva, ¿Qué es lo que yo debo de ver? si lleva la más, la sílaba, si lleva una fuerza de voz. La mayor fuerza de voz. Debo de ver la mayor fuerza de voz de la palabra, ¿no? Y ahora, para yo decir que es aguda, ¿cuándo una palabra es aguda? ¿Cuándo una palabra es aguda? Cuando termina en NS o vocal. Y verificar. Solamente cuando termina en NS o vocal, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? Sería en vocal. No. La mayor fuerza de voz, mejor dicho, es la sílaba tónica. ¿Cuál es la sílaba tónica de para decir que una palabra es aguda? La última, Miss. Cuando la mayor fuerza de voz está en la última Sílaba. Ya, para yo ver si termina en N, S o vocal, lo primero que debo de hacer es verificar su mayor fuerza de voz. Porque si yo no identifico la mayor fuerza de voz de la palabra, yo no voy a poder decir si esa palabra es aguda o no. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo una palabra es grave? Cuando ¿Cuándo una termina palabra es grave? en consonante. Ya, yo tildo una palabra. Vocales, Claro, y yo tildo. verificar la mayor fuerza de voz. Ya, ¿dónde recae la mayor fuerza de voz? La penúltima, Miss. En la penúltima sílaba. En la penúltima sílaba. ¿Ya? En la penúltima sílaba si recae en la penúltima sílaba, la mayor fuerza de voz va a ser, ¿sí? Una palabra grave. Ahora, pero para yo ver si tildo o no tildo esa palabra, debo de verificar su terminación, ¿no? Si termina en una consonante que sea N o S, yo no la tildo. Pero si termina en una consonante diferente a NS o la vocal,
Ahí sí la tildo. ¿Ya? Ahora, ¿y cuando yo digo que una palabra es esdrújula? ¿Cuándo una palabra es esdrújula? La primera palabra, Miss. La primera palabra. No, cuando yo digo que una palabra es esdrújula. Cuando encontramos la sílaba donde lleva más fuerza de voz en la antepenúltima. Cuando tiene la mayor fuerza de voz en la Sílaba. antepenúltima, en la antepenúltima sílaba. ¿Ya? En la antepenúltima, en la antepenúltima sílaba. ¿Y la tildo o no la tildo? Si tiene mayor fuerza de voz, sí. Ya, si tiene ahí la mayor fuerza de voz, sí la tildo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para decir que una palabra es esdrújula, las esdrújulas no tienen excepciones, ¿ya? No tienen excepciones. Ahora, las sobresdrújulas con azúcar, un poquito nomás, poquito nomás. Y las sobresdrújulas, ¿cuándo las tildo? En la tercera vocal, profesora. No, a ver, agudas es en la última sílaba, graves en la penúltima sílaba. Esdrújulas en la antepenúltima sílaba. Y las sobresdrújulas en la tras antepe. En la cuarta, entonces, cuarta sílaba. Antepenúltima sílaba. ¿Ya? En la tras antepenúltima sílaba, yo tildo las palabras sobresdrújulas, ¿ya? Tanto las esdrújulas como las sobresdrújulas no tienen excepciones. ¿Qué quiere decir? No verifico su terminación. Simplemente debo de identificar correctamente ¿qué cosa? Debo de identificar correctamente la mayor fuerza de voz, ¿ya? Debo de verificar la mayor fuerza de voz nada más, ¿ya? ¿Sí? ¿Me dejan? ¿Sí? Ahora, entonces, esa tildación que nosotros hemos conocido es la tildación según su cantidad, ¿cierto? Según su cantidad de sílabas y según, mejor dicho, en base a los monosílabos, ¿ya? En base a los monosílabos. Digo, las palabras que tengan de 2 sílabas a más, ¿ya? Ahora, los monosílabos, ¿cuándo decimos que tenemos monosílabos? ¿Cuándo decimos que una palabra es monosílaba? Cuando... A ver. ¿Cuándo una palabra es monosílaba? Cuando tiene una sola sílaba y no lleva tilde. Exacto, cuando tiene solamente una sola sílaba. ¿Y los monosílabos se tildarán o no? Sílaba. Una sola. Una sola consonante.
Discúlpeme. Profesora, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta era, ¿los monosílabos se tildarán? No, Miss. No, profesora. Profesora, ¿nos escucha? A ver, cuando nosotros hablamos de los monosílabos son palabras que tienen solamente una sola sílaba, ¿ya? ¿Sí? Ahora, esas palabras, ¿sí? Van a tener solamente una sílaba. Por ejemplo, tenemos mar, tenemos sol, pero esas palabras, ¿se tildan? No. No, profesora. No se tildan, ¿cierto? Pero sí hay algunas excepciones con algunos monosílabos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué se les va a denominar como acento diacrítico? ¿Qué es el acento diacrítico? Por ejemplo, podemos observar la diferencia de te y te, dónde y dónde. Palabras. ¿Puede decir cuál es la diferencia en significado? Monosílaba. Y grave. ¿Podemos ver la diferencia? Sería la diferencia ¿Cuál será de... la diferencia? Perdón, profesora. Sí. ¿Cuál será la ¿Escucha? diferencia? Sí, ahora sí te escucho. La T sin tilde sería el monosílaba, ¿no? La tilde, claro, ambos son monosílabos, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Que una lleva tilde y la otra no. Entonces, si una lleva tilde y la otra no, ¿qué significa? Que tiene significados diferentes o posee el mismo significado. Muy bien. A ver, vamos a verlo en oraciones, ¿sí? A ver, por ejemplo, ¿quién me ayuda con la lectura de este pequeño texto que está en el rosadito? A ver, lo leo, profesora. Ya, a ver. Dice, querida Elisa, mañana es mi cumpleaños. Te invito a tomar el té a las 5. Espero que vengas, Clara.
Muy bien. A ver, ¿Está bien? ¿qué términos iguales encontramos? Querida Elisa, mañana. Que se repitan. La sílaba T. La sílaba T, ¿no? La palabra T. Hay con tilde y sin tilde. En la primera, ¿qué significará? La monosílaba. La sílaba T sería el sustantivo, Miss. Por ejemplo, cuando yo digo te invito, ¿ahí qué significará? De una invitación. Ahí hace referencia a la a la persona. La persona, el sujeto. A ver, tenemos la diferencia. Tenemos te y te, ¿no? Que son dos palabras diferentes. Te sin tilde hace referencia a un pronombre y te con tilde es un sustantivo, ¿ya? Cuando nosotros tenemos estas dos palabras, van a tener sonidos idénticos, pero se van a poder diferenciar por el acento diacrítico, ¿no? Los cuales van a ser significados diferentes. Ya dice, existen muchos homófonos. ¿Qué quieren decir los homófonos? Son palabras que tienen sonido y escritura igual, ¿ya? Entre los monosílabos, donde el acento diacrítico los va a diferenciar. ¿Cómo estás tú hoy? Dice la pregunta. Tu mamá me dijo que estabas enferma. Por ejemplo, ahí, ¿qué palabra se está repitiendo? ¿Qué palabra se repite? La M, profesora. La sílaba tú. La sílaba, la palabra tú. Sí. Cierto. Pero yo digo, ¿cómo estás tú hoy? Al decir, ¿cómo estás tú hoy? ¿A qué me estoy refiriendo? Persona, que sería el sustantivo. Ahí hace referencia a la persona. Pero si yo digo tu mamá, También a la persona. ¿también a la persona? Yo digo tu mamá. No. ¿Qué estoy manifestando? Cuando yo digo tu mamá, ¿a qué me refiero? ¿De quién la mamá es? ¿De Us? De nosotros y de Exacto. nosotras. Entonces, ¿qué estoy indicando? Posesivo. Posesión, ¿cierto? Tu mamá, que la mamá de es de Us, te decía. Entonces, en una se refiere a la persona y en otra se refiere a la posesión. Dice, compré un suéter para mí, pero el color no me favorece. Voy a dárselo a mi hermana. Ahí. ¿Tiene la misma variación o no? ¿Qué palabra se repite? La sílaba mi, Miss. La sílaba mi, Mi, profesora. Mi. ¿cierto? La sílaba mi. Mi profesora. Ahora, compré un suéter para mí, pero el color no me favorece. Voy a dárselo a mi hermana. Ese para mí,
¿Qué significa? Posesión. El primer mi, para mí. ¿A quién hace referencia? ¿A nosotros mismos? A la persona, ¿cierto? Muy bien. Pero el color no me favorece. Voy a dárselo a mi hermana. Mi hermana, ¿a qué me refiero? ¿Posee? Posesión. Ahí sí es posesión. ¿Ya? Ahí sí es posesión. ¿Sí? Ahora, el libro de matemáticas es muy difícil para nosotros, pero no para él porque es un genio. ¿Así? ¿Qué repite? A ver, no. Levanta la mano silenciar, puse letras, desaprobado sobre la marcha. Mira, acá. El, profesora, la sílaba el. La palabra el, muy bien. Ahora, en el primero se diferencia, ¿por qué? Porque no lleva tilde. ¿Cierto? Sí. En la segunda sí lleva tilde. Entonces, en la primera, ¿qué función estará cumpliendo? Posición. No. El libro matemática Es un la persona. Es un artículo. Total. Eso le mandé el carro porque la cochera está llena, ahí en Cusa, dice. Y en la segunda, para él, ¿a quién hace referencia? Va a llegar a la casa, lo va a limpiar, lo va a tunear y de ahí se va para el 9, para la casa de la abuela. ¿Es santo qué día? No, hoy día. No es santo, ¿no? A ver, ¿quién tiene el micro prendido? Ever Champion. Apagamos el micro, por favor. Muy bien, ya. Muy bien, entonces en el primero digo el libro, hago referencia al artículo. En la segunda, me refiero a la persona. Exacto. ¿Ya? Ella me dijo que no amaba más a Sergio y que quería salir conmigo, mas desea olvidar la conversación porque él es mi mejor amigo. ¿Qué palabra se está repitiendo? Sergio. Más. Sergio, más. Se está repitiendo la palabra más. La sílaba más. Exacto, la palabra más se está repitiendo. ¿Ya? Más. Muy bien. Entonces, pero la primera, ¿qué significa? Ella. Zona, Miss. A la persona, profesora. Zona, está ahí. Ella me dijo. Muy bien. No, la palabra que se repite ahí es más. Ya digo más, yo dice, ella me dijo que no amaba más a Sergio. Ese más, ¿qué simboliza? ¿Cantí? ¿Se refiere a Cantí? Cantidad. ¿Ya? Se refiere a cantidad, ¿sí? Por ende, se tilda, ¿ya? Es por eso que se tilda. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, ahora, cuando yo digo, por ejemplo, dice, más deseo olvidar, ¿ahí significará cantidad?
No, Miss. No, Miss. Ahí ya no se refiere a Canti. No, Miss. ¿A qué hará referencia ahí? ¿Sí? Ahí hace referencia a incluso algo que quiere dar a conocer, ¿no? Dice, si quieres ir al concierto con Juan, debes decirle que sí antes que se arrepienta de haberte invitado. ¿Qué significa ahí? ¿Qué palabra se repite ahí? Sí. Sí, cierto. Si quieres ir al concierto con Juan, debes decirle que sí, ¿cierto? Uno es adverbio y el otro es afirmación. ¿Ya? Muy bien. Tenemos acento diacrítico. Entonces, las palabras que hemos visualizado son acentos diacríticos. ¿Por qué? Porque la tilde que se les marca a las palabras se va a escribir igual, pero van a tener un significado diferente. ¿Qué quiere decir? Que desempeñan una función distinta dentro de la oración. Por ejemplo, te tomaste una taza de té. ¿Ya? Ahí tenemos el término té. Algunos de los casos más frecuentes del empleo del acento diacrítico son los siguientes. Por ejemplo, este regalo es para mí. Ahí a quién hago referencia, a la persona. A mí no me gusta esa música. Ese mí también hace referente a la persona. Entonces, pero si yo digo, ese es mi libro y mi hermano y yo iremos de paseo, ahí ya no hace referente a la persona. ¿Qué hace referencia? Primero, el mí con tilde es un pronombre porque hace referencia a la persona. Y mí no lleva acento diacrítico cuando actúa como adjetivo posesivo. Cuando es adjetivo posesivo. ¿Ya? Profesora, ¿Sí? ¿puede repetir un favor nuevamente ese acento diacrítico? No mucho lo entendí. O sea, ¿a qué se refiere cuando por decir este regalo es para mí? Dice, a mí no me gusta esa música. ¿Qué está representando? ¿Qué? Uh-huh. A ver, claro, puedo volver a repetir, dice, yo voy a tildar siempre y cuando reemplace a la persona o haga referencia a alguien, ¿ya? Por ejemplo, cuando digo, este regalo es para mí, ahí significa, ¿qué cosa? Persona, ¿ya? Es como si yo dijera, este regalo es para Juan o para mí, ¿cierto? Uh-huh. ¿Aló? Sí, ahí sí me escucharon, ¿verdad? Y mi no va a llevar tilde cuando haga referencia al adjetivo posesivo, ¿ya? Cuando haga referencia al adjetivo posesivo, ¿sí? ¿Me dejo entender? Ok. Muy bien, ¿ya? Ahora, tengo el otro monosílabo que es el tú. Dice, tú, mírame de frente, Liliva y tú estudiarán informática.
En ambos casos, ese tú lleva tilde, ¿ya? O cuando yo digo, tu interés por la historia es notable y me dio mucho dolor cómo quedó tu audio. Entonces, en ambos casos tienen significados diferentes. Tú va a llevar acento cuando va a ser oficio también de pronombre. Entonces, tanto mí como tú van a tildarse cuando son pronombres, ¿ya? Tú, mírame de frente, ¿cierto? Tú, mírame de frente. Y tú es Liliva, y tú también hace referencia a la persona. ¿Y cuándo no va a llevar tilde? Cuando va a ser adjetivo posesivo. Sí, la persona. ¿Me dejan entender, chicos, referente al término tú? ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí, chicos? Tú y los seleccionados. Profesora, ahí cuando dice tú y él, ¿qué es eso? Es posición, ¿no? ¿O no? ¿Dónde? Tú y él, no, Dice, ahí tú y él ambos, fueron los seleccionados. pronombres en ese caso. Ambos van Pronombres. a ser pronombres. Tú y él. Ahí dice, él medita demasiado sus respuestas. Tú y él fueron los seleccionados. Y el libro sobre historia patria lo encontrarás en la biblioteca. El día de ayer fue muy lluvioso. Entonces, ahí la diferencia, ¿cuál es? El término él. ¿Cierto? En la primera, ¿cierto? Hace referencia a la persona. ¿Sí? En vez de yo decir, por ejemplo, Juan me compró chocolates, yo digo, él me compró chocolate. ¿Ya? Chocolates. El libro sobre historia. ¿Cierto? Yo digo, él me compró chocolates, en vez de yo decir, Juan me compró. Entonces, ahí, este término él, ¿a quién está reemplazando? ¿A la A la persona. A la persona. Por ende, por eso es un pronombre. ¿Ya? Por eso. Por eso es un pronombre. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿cuándo yo me voy a tildar el término él? Cuando es un artículo. ¿Ya? Cuando es un artículo. Por ejemplo, cuando yo digo, el día de ayer fue muy lluvioso. Ahí, por ejemplo, no es pronombre, porque ahí ese término él no está reemplazando a ninguna palabra. ¿Cierto? No está reemplazando a ninguna palabra. Digo, a ningún nombre. ¿No es así? Entonces, cuando yo tildo el término él, voy a tildar cuando sea un pronombre. Y no la tildo cuando va a ser un artículo. ¿Y cómo yo me voy a dar cuenta si es pronombre o no, profesora? A ver, me voy a dar cuenta cuando yo digo, por ejemplo, dice, él medita demasiado sus respuestas. Entonces, si yo lo reemplazo por un nombre, al término él le doy, por ejemplo, ya sé que él es el masculino. Entonces, le puedo dar, por ejemplo, Sebastián medita demasiado sus respuestas. Entonces, ahí, ¿tiene sentido? Cuando yo digo Sebastián medita sus respuestas. Claro, sí. Tiene sentido. Pero si yo, por ejemplo, en la siguiente oración, ¿sí? En la siguiente oración donde dice, por ejemplo, dice, el día de ayer fue muy lluvioso. Yo lo reemplazo, por ejemplo, por un nombre. Y quiero colocar Sebastián. ¿Tendría lógica? No, Miss, ya logré entender, no. Ya no tiene lógica. Exacto. Entonces, si yo digo, por ejemplo, Sebastián, día de ayer fue muy lluvioso,
no tendría sentido, ¿no? Entonces ahí yo no puedo reemplazarlo por un nombre. Es por ello que al no poder reemplazarlo por un nombre, ya no es pronombre, ¿ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss, ya logré entender. Sí, profesora. Exacto. ¿Ya? Muy bien. Pues a ello nos referimos. ¿Sí? Ahora sí se entendió mejor cuándo es un pronombre y cuándo no. Sí, Miss, ya, ahora sí ya logré entender yo cuál es un pronombre y cuál es un artículo y cómo debemos de reemplazarlo. Exacto. ¿Ya? Muy bien. Ya. Esa es la diferencia. Profesora, ¿Ya? ¿Sí? ¿Te escuchó? pero ya, el día de ayer fue muy lluvioso, pero está indicando el tiempo, ¿no? ¿Cómo? Sería, está indicando el tiempo, ¿no? ¿A qué te refieres? No logro comprenderte. Pues claro, el día de ayer dice fue muy lluvioso. Se está Ya. indicando el tiempo. Claro, pero ahí la palabra, el monosílabo, es el término el. Bien. Exacto. El día de ayer. ¿Ya? Entonces, cuando yo tildo al término el, cuando es un Pronombre, profesora. un pronombre, ¿ya? Y lo mismo va a suceder con las demás palabras, ¿ya? Tanto con el mi, tanto con el tú. La diferencia, ¿cuál es? Que está en diferente persona. ¿Qué quiere decir? El término él, por ejemplo, está en tercera persona. Es por ello que yo al reemplazarlo por un nombre propio, llega a cumplir la función de ser pronombre. ¿Ya? Sí queda claro, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra palabra más? Tenemos el término más, que hace un momento estábamos hablando, ¿no? El término más. ¿Cuándo decimos que el término más es un pronombre? A ver, acá ya no manejamos pronombres, sino hacemos referencia a cantidades. Por ejemplo, debes ser más cuidadoso con tus expresiones. Quiero que me prestes más atención. Desearía asistir más, no puedo. El informe está listo, mas se dañó el diseño disco duro, ¿cierto? Entonces, en ambos su contexto también es diferente, ¿no? Tiene un contexto diferente. Si yo digo, debe ser más cuidadoso, hace referencia a Cantidades. a cantidad. Pero si yo digo, desearía asistir, mas no puedo, ¿ahí me refiero a cantidad? No. No, profesora. Ya no es cantidad, ¿cierto? Ya no hago referencia a la cantidad, ¿ya? Ahí me estoy refiriendo al término pero, que reemplaza, o mejor dicho, hace referencia, ¿sí? A la palabra pero. Es cuando yo en mi oración puedo colocarle y puedo manifestar con el pero, ¿no? Desearía asistir más, no puedo, pero también podría decir desearía asistir, pero no puedo. Entonces ese más es un adverbio de cantidad, ¿ya? Es un adverbio. Por eso es que no se tilda, ¿ya? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, a ello nos vamos a referir. Ya más se tilda
cuando es cantidad y no se tilda cuando representa o es reemplazado por la palabra pero. Luego tengo el sí, ¿no? Pienso escribirte pronto. No, sí, pienso escribirte pronto. O con mucho dolor, sí acepto las circunstancias. Entonces, en ambos casos hace referencia a afirmación, adverbio de afirmación. Cuando yo voy a afirmar algo, ¿ya? Cuando yo voy a afirmar algo, ¿sí? Y acá nos dice, ¿no? Sí se acentúa cuando es adverbio de afirmación o adverbio sustantivado o variante pronominal. ¿Ya? Entonces, en ese caso nada más, yo tildo, ¿ya? Cuando sea adverbio de afirmación. Sí queda claro, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien, ¿ya? Solamente en ese caso, yo voy a tildar la palabra sí. Siguiente. Cuando yo no tildo, dice el sí de las niñas, cuando es adverbio de sustantivo, sí lo tildo. Lo que hizo para sí, volvió en sí del desmayo. Variante pronominal. Dice, no recuerdo si lo dije, compraría esa casa si tuviera dinero. Si pudiera conseguirlo, no me gusta el sí de ese piano. Entonces, cuando yo no tildo la palabra sí, uno cuando es conjunción. Una conjunción es una palabra invariable, el cual no tiene, ¿qué cosa? Variación en cuanto a los accidentes gramaticales. No varía, no tiene, se podría decir, referencia a accidentes gramaticales, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que no va a variar ni en género ni en número, ¿ya? Y si no varía ni en género ni en número, es una conjunción, ¿ya? Ahora, ¿cuándo más yo no voy a acentuar? Cuando representa a la nota musical de la palabra, ¿ya? Cuando es nota musical. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, digo, ¿no? No me sale bien el sí, ¿no? De la canción. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A qué me estoy refiriendo ahí? Negativo, Miss. ¿A qué? Negativo, no. ¿Ahí a qué me refiero? ¿A la nota musical? A la nota musical. A la nota musical, ¿ya? Ahí yo me refiero a la nota musical. No me sale bien el sí, ¿no? De la canción. Entonces, ahí hace referencia a la nota musical, ¿ya? Y tenemos el T que ya sabemos, ¿no? Luego tenemos el D. El D, yo voy a tildar, ¿sí? En dos casos. Por ejemplo, se va a acentuar, o va a colocarse la tilde cuando desempeña la función de ser verbo dar, cuando representa al verbo dar. Por ejemplo, que yo le dé la razón. Entonces, o ojalá me dé un aumento de salario. Entonces, en ambos casos, que yo le dé la razón, ahí se está tildando. ¿Por qué? Porque representa que al adverbio de, digo, al verbo dar, ¿cierto? Hace referencia al verbo Dar. Dar, profesora. ¿ya? Hace referencia al verbo dar y es por ello que yo la tildo. ¿Ya? Yo tildo en ese caso. Pero ¿y cuándo yo no voy a tildar la palabra de? ¿Cuándo yo no voy a tildar la palabra de? No voy a tildar cuando desempeña la función de ser preposición o también hace referencia al nombre de la letra. ¿Cierto? Por ejemplo, dentro del abecedario, ¿qué tenemos? Dentro del abecedario, ¿qué tenemos, chicos? La letra D. Si yo digo, por ejemplo, aquel niño no escribe bien la D, ahí, ¿se tilda o no se tilda? No. Se tilda. No sé.
No se tilde, No, profesor. ¿por qué? Porque está, ¿sí? Hace referencia a la letra del abecedario. ¿Ya? Por eso es que yo no la tildo. ¿Sí? Queda claro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, digo, de Phoenix a California, o soy consciente de nuestra gran diferencia de edad. La letra D es la cuarta de nuestro alfabeto. En ese caso, por ejemplo, no tildo, ¿por qué? Porque la primera es una preposición y en la segunda es el nombre de la letra del abecedario. ¿Ya? Otra palabra. Comida invisible. Otra palabra. ¿Qué opinas acerca de los mensajes que da la Debo de sacarle la tilde, debe de ser, sí, la palabra C. Pero yo cuando voy a tildar el término C, voy a tildar el término C siempre y cuando haga referencia, ¿sí? Al término saber. ¿Ya? Por ejemplo, yo sé que nada sé. En ambos casos se tilda el término sé. Sé poco sobre tu pasado. O ya sé que él se fue. ¿Cierto? En esos en tres primeros casos, se tilda. ¿Por qué? Porque hace referencia a la forma verbal del verbo saber, ¿no? Y cuando yo no voy a tildar, cuando es variante pronominal, ¿no? Se pudo equivocar en su apreciación, ¿no? Revés. Vela esa de mi Google fue. ¿Y se dejó entender? ¿De nuevo? ¿Me dejé entender, chicos? ¿Ah? A ver, Josefina, tu audio está prendido. Apagamos el micro, por favor. Gracias. ¿Ya? Entonces, en ese caso. Ahora, ¿cuándo más? Yo tengo un monosílabo, el término aún. Ahora, cuando yo tildo el término aún, voy a tildar, por ejemplo, cuando reemplaza al término todavía. Si Pedro no ha llegado aún, no se puede comenzar el concierto. Ese aún se tilda, ¿por qué? Porque reemplaza al término todavía, ¿no? Yo puedo decir, si Pedro no ha llegado todavía, no se puede comenzar el concierto. Puedo usar cualquiera de los dos, ¿no? Aún o todavía, pero el aún lo uso con tilde. ¿Ya? ¿Y cuando no puedo reemplazarlo? Cuando reemplaza al también o al incluso. Por ejemplo, aún los que niegan la existencia de Dios temen a su poder. Entonces yo puedo decir también los que niegan, sí, pero no puedo decir todavía los que niegan. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Sí? Muy bien, entonces son los monosílabos quienes son los que se van a poder tildar, ¿ya? Son aquellos monosílabos principales. Muy bien, ¿dudas, consultas hasta aquí? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces vamos a desarrollar la siguiente actividad. Dice, selecciona los monosílabos correctos en cada caso. Espero para tomar. ¿Qué podríamos colocar? Rosita. La letra T. La letra T. Te espero para tomar té. ¿Cierto? En la primera, ¿con tilde o sin tilde? En la primera sin tilde y en la segunda con tilde. Muy bien. Ahora, dice que el libro es. ¿Qué término podríamos colocarle ahí?
dice que el libro es de él, ¿cierto? En la primera, ¿con tilde o sin tilde del término él? La primera sin tilde y la segunda con tilde. Muy bien. Dámelo a... Ahí, ¿con qué podríamos colocar? ¿Con qué término podríamos reemplazar? ¿Con qué palabra podríamos reemplazar, chicos? Sí, dámelo a... mí. A Mí. mí. ¿Y con tilde sin tilde? Con tilde, profesora. Sí, dámelo a... Muy bien. ¿Y el mí? Sin tilde, mi. A ver, dámelo a... A mí con tilde. Muy bien. Viene, le diré. Si viene, se lo daré. En ambos casos, el sí y el se, ¿tildo o no la tildo? La primera sin tilde y la última con tilde, profesora. Sin Dámelo. tilde en ambos casos. ¿Ya? Si viene, se lo di. Muy bien. Dice, ¿sabe que lo? Él sabe que lo sé todo. En ambos casos, él con tilde o sin tilde. La primera con tilde y la segunda sin tilde. No, él sabe que lo sé todo. Ahí también con tilde, porque hace referencia al verbo saber. Sí, Al verbo. profesora. ¿Ya? Espero que se lo dé a él, por ejemplo. Ahí sé sin tilde, de con tilde y a él con tilde. Ya sé que no le gusta, él me lo dijo, ¿cierto? Ahí. Ahora, a él, o se podría decir, a mí me da igual si es mi amigo o no. A mí, ese mi primero, va con tilde, ¿cierto? Me da igual si, ahí también sin tilde, es mi amigo también sin tilde. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. ¿Quedó claro, chicos? Referente a la tilación diacrítica. Entonces, ¿a qué llamamos tilación diacrítica? Hablamos de tilación diacrítica para referirnos a la tildación de los monosílabos. ¿Ya? Muy bien, chicos. Nos ganó la hora. Hasta ahí queda la clase del día de hoy, ¿sí? Muy bien, nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.